sencilla, humilde, como cualquiera de las personas que trabajáis en Istar, como cualquiera de mis familiares, amigos, conocidos, con una gran intención y voluntad diaria en un proceso de autoconocimiento y de intentar cada día ser más consciente, más amoroso y aportar pues un poquito más de luz en este planeta como individuo. Pues una llamada interna, una intuición que iba llegando con insistencia, ¿no? Porque a lo largo de estos últimos años yo he estudiado, por decirlo de alguna manera, casi todo lo que hay en relación a piramidología en habla hispana, tanto en documentos, libros como reportajes, internet. Tengo en mi casa, yo creo que la mayor parte de los libros, casi desde los años 70, que se han venido escribiendo acerca de piramidología. Y los que no encontraba, los buscaba en Argentina, en Sudamérica, en América, en Australia, y los compraba en cualquier lugar, ¿no? Entonces, el resultado final de este trabajo fue una duda, una gran duda, y una intuición que me decía que algo más faltaba en todo esto, que no podía ser de esta manera, que faltaba información, ¿no? Entonces, eso, paralelamente con un momento en el que yo estaba vivenciando con un despertar intenso dentro de mí, pues me llevó a tomar la decisión de abandonar mi trabajo cotidiano, lo que venía siendo mi vida normal, y dedicarla exclusivamente al 100%, no solamente al estudio y a la indagación y a la investigación de esta cuestión, sino también a la vez en una búsqueda introspectiva hacia adentro en ese sentido, porque ambas cosas iban muy ligadas, ¿no? En el sentido de que esta intuición verdaderamente me mostraba que, bueno, que quizás faltaba información respecto a lo conocido de la Gran Pirámide, que creo que es un arquetipo importantísimo en el desarrollo de la conciencia de la humanidad y en la mía propia. Entonces, bueno, pues ese fue el camino. Sobre todo es porque yo tenía un gran interés en el conocimiento de lo que yo denomino como energía de las formas. Y dentro de lo que yo denomino como energía de las formas, que el lector tendrá la oportunidad de conocer más en profundidad, me centré principalmente en el estudio de la Gran Pirámide, porque hay una ciencia muy conocida, que es el mundo de la piramidología, que estudia también, ¿no?, la energía de las pirámides. Pero dentro del mundo de la piramidología, por decirlo de algún modo, y dentro de la ciencia que engloba el conocimiento de la antigua o de la Gran Pirámide de Giza, toda la información que yo iba recopilando y que iba retomando, por decirlo de alguna manera, era un tanto limitada. Yo tenía la sensación y la intuición de que era un tanto limitada. De hecho, cuando contemplamos Egipto y vemos las grandes pirámides, en este caso, ¿por qué la Gran Pirámide? Yo me centré en ella porque creo que es la piedra angular dentro del mundo de la piramidología, la estructura más voluminosa que existe sobre la Tierra del mundo antiguo y la más perfecta. De hecho, la tecnología con la cual fue edificada, hoy en día todavía hay muchas dudas que bueno, tenemos que retomarnos a civilizaciones anteriores y a tecnologías muy avanzadas para dar respuestas a ellas, ¿no? Entonces, principalmente me enfoqué en ella por esta cuestión. Y lo segundo, porque me apasionaba el mundo de la piramidología, pero yo estaba llegando a un punto en el que veía que, bueno, que faltaba información, ¿no? Y de hecho todavía continúa faltando información, porque yo creo que el trabajo que yo aporto es, digamos, una parte más que seguramente otras personas irán retomando y de las cuales se irán expandiendo este conocimiento y entre todos pues vamos haciendo este camino. La geometría sagrada es muy sencilla. Sí, nosotros somos geometría sagrada en expresión pura. El término de geometría sagrada y digamos las materias que engloba son muchas, ¿no?, y muy variadas. Porque de hecho, definir la geometría sagrada, para hacerte una definición que entendiéramos de una manera sencilla, digamos que es la forma en la que nosotros podemos acceder al conocimiento a través del cual el gran arquitecto, Dios o la fuente, se expresa en cada lugar, en cada momento o allí donde oscila la materia. ¿Qué quiere decir? El universo se sostiene gracias a dos fuerzas polares, que son lo masculino, lo negativo, lo yin o lo yang. Pero también se sostiene gracias a un patrón de forma y a una energía que opera dentro de ese patrón de forma.
por decirlo de alguna manera, la geometría sagrada es el estudio de esos patrones, ¿no? Es como entrar dentro del vacío y poder observar la estructura molecular de todo lo que existe. Y ahí vamos a encontrar un patrón de forma que está basado principalmente en una serie de sólidos y unos campos fractales o mallas, y una energía que le da vida a ese patrón de forma. Y, por decirlo de alguna manera, luego la tercera parte, esa parte que termina de completar la Trinidad, sería la conciencia. La conciencia, digamos, que se introduce dentro de esta ecuación y es lo que permite expresarse, ¿no? Entonces, geometría sagrada es tinta y escritura, es campo de forma y energía. Si nos pusiéramos las gafas que yo a veces denomino como las gafas de Matrix y miráramos a un árbol, o las gafas de la geometría sagrada, estaríamos viendo su estructura molecular, en el sentido de que estaríamos viendo su campo de forma y una energía que está haciendo que en cohesión ese patrón sea coherente, tenga vida y se pueda expresar. Si entramos mucho más a fondo y queremos ver su estructura molecular, veremos cómo los átomos y las moléculas se anidan entre ellas a través de patrones geométricos. Por eso el término de geometría sagrada, sagrada porque digamos que es la fuente la que se está manifestando a través del vacío hacia la expansión, hacia la materia, y sagrada y geometría porque ese patrón de forma está sustentado por una serie de sólidos o de geometrías y animados por esa energía, ¿no? Donde la conciencia alberga y toma el aprendizaje o la expresión, ¿no? La estrella de David fue algo con lo que yo me encontraba. O sea, fue una geometría que yo me topé, como decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo estaba en búsqueda de algo, ¿no? Yo estaba en la búsqueda de este conocimiento o de este secreto, que de una manera se ha hablado mucho de la Gran Pirámide y hay mucha información acerca del secreto, ¿no? Bueno, en este caso también había un secreto y de una manera o de otra me he encontrado con él, ¿no? ¿El por qué? Bueno, pues es lo que comentaba antes. Por decirlo de alguna manera, nosotros, o la civilización actual, ha venido mirando al antiguo Egipto y sobre todo focalizándose en la Gran Pirámide como una construcción donde podríamos encontrar una gran sabiduría, porque muchas de las ciencias que conocemos han ido a buscar allí conocimiento, y por decirlo de alguna manera hemos mirado a esta construcción de una manera un tanto limitada, ¿no? Hemos contemplado solamente la mitad de su estructura, solamente la mitad de su cuerpo multidimensional. Dentro de la variada complejidad de su cuerpo solamente hemos contemplado esa parte, ¿no? Esa parte física que se manifiesta, que son los bloques de granito y de caliza que permanecen allí sobre la planicie de Giza. Y la relación que hay entre la estrella de David, o lo que yo he denominado como estrella octaédrica de luz, y la Gran Pirámide, surgió gracias al estudio de esta construcción a través de la ciencia de la geometría sagrada. Porque si algo se caracteriza a la piramidología es porque es una ciencia multidisciplinar, en la cual, gracias a la colaboración de diferentes ciencias, vamos conociendo más acerca de esta estructura. Pues la geometría sagrada es otro granito más dentro de esta ciencia multidisciplinar que a mí me abrió las puertas a ese conocimiento que oculta. ¿Por qué la estrella de David? Bueno, cuando yo empecé a trabajar a través de la geometría sagrada fui descubriendo una serie de patrones de matemáticas y de geometrías que me estaban llevando hacia un patrón, ¿no? Todo comenzó también, es cierto, porque cuando yo miraba al Antiguo Egipto y sobre todo a la Gran Pirámide, teniendo integrado un concepto esotérico, místico, espiritual, que es elemental, es lo que comentaba en el sentido de que el universo se mantiene gracias a dos fuerzas polares, una parte masculina y femenina que todos llevamos dentro. Yo también pregunté, ¿y la Gran Pirámide también tendrá esta parte masculina y femenina? Y de ser así, ¿dónde está? ¿Se está ocultando? ¿Se está mostrando? Bueno, pues esta pregunta que yo me formulaba y a la cual pedí ayuda insistentemente para intentar tratar de resolverla, la encontré a través del estudio de la geometría sagrada, ¿no? En el libro el lector podrá encontrar nociones básicas acerca de la geometría sagrada. Estudiamos las constantes matemáticas a través de las cuales obtenemos este conocimiento, estudiamos la semilla de la vida, el huevo de la vida, el patrón de la flor de la vida y tomamos unos conceptos básicos para ir entrando en materia, ¿no?
una vez que entramos en materia, gracias a estos conocimientos o estas técnicas básicas que se muestran, que son las técnicas a través de las cuales se manifiesta el gran arquitecto, pues entramos a intentar obtener respuesta a esa pregunta de si la Gran Pirámide también es un cuerpo que tiene esa doble polaridad como todo lo que existe en el universo. Entonces empezamos a encontrar una matriz, un patrón a través del cual nosotros podemos desarrollar toda su estructura. Quiere decir, una malla, un patrón en el cual podemos empezar a trazar y encontrar todos sus trazos geométricos y matemáticos. Y en ese patrón o en esa malla encontramos que efectivamente la Gran Pirámide tiene una parte masculina, una parte femenina, una parte yin, una parte yang, una parte eléctrica y una parte magnética. Entonces, ese primer código que se desvela a través de la estructura de la geometría sagrada, dentro de la búsqueda de intentar entrar mucho más allí, porque si algo me abrió las puertas al siguiente paso que te voy a contar ahora, fue el hecho de complementar esas dos unidades esas dos polaridades dentro de un solo cuerpo que funciona al unísono, creando equilibrio, armonía y amor, ¿no? Que es una síntesis del proceso que ha de llevar el ser humano en ese mismo sentido. Es la unidad de la energía, de cómo complementar nuestra parte masculina y femenina en equilibrio, en armonía, para llegar a expresarnos como un ser al unísono, consciente y desarrollando o expresando amor. Entonces, cuando yo cogí esa parte masculina de la Gran Pirámide y la uní con su parte femenina dentro de lo que es una estrella que yo he denominado como estrella octaédrica, ahí se abrieron las puertas a un vasto conocimiento en el cual, bueno, tuve que tomar tiempo y decir, ¿por dónde empiezo? Porque fueron como dos piezas de un puzzle que cuando se complementaron abrieron las puertas a lo desconocido o a una información que quedó almacenada dentro de este arquetipo que tan grabado ha quedado en la conciencia de la humanidad, que es la estrella de David, y que cuando la miramos también se ha confundido o se ha asimilado a la estrella realizada o creada por dos tetaedros, pero que yo la relacioné directamente con esta estructura, porque cuando yo uní esa parte masculina con esta parte femenina, encontré este arquetipo. Y ahí se abrieron las puertas, ¿no?, de este conocimiento, y son las puertas de entrada al documento. Si seguimos profundizando un poco más en el resultado del por qué la geometría y por qué la Gran Pirámide, entran en factor otras cuestiones, ¿no?, como es el tema de los números maestros. Aparece el número maestro 22, que es un número con un gran potencial esotérico, un número con una gran capacidad que yo creo que está un poco por determinar y que se escapa por lo menos al conocimiento de lo humano. Y dentro de ese trabajo la geometría me va indicando constantemente un camino, un sendero, y me lleva hasta la denominada como Cámara del Rey, que yo la he denominado en el documento como la sala del transportador, y más adelante o el lector podrá ver el porqué. Entonces, la geometría me iba llevando hacia allí, me iba llevando, ¿no?, insistentemente a través de números, de resultados, de geometría me iba llevando hasta allí. Entonces yo lo que he denominado como estrella octaédrica de luz, que aparece en la portada del libro y el título, es verdaderamente el signo de que esto era así. Porque de hecho, si cogemos las proporciones de la denominada como Cámara del Rey, viéndolas desde el punto, estudiándolas desde la geometría sagrada, encontramos que este arquetipo quedó codificado allí, en las proporciones de esta sala. De tal manera que cuando llegara el momento, y a través de la técnica adecuada, nosotros podríamos extraer este código, desvelarlo y poder encontrar cuál es el mensaje que allí contenía, ¿no? Entonces, yo lo que encontré allí es que verdaderamente con esas proporciones, esas dimensiones, siempre basándonos, esto no lo he comentado y es importante, a través de un número que es la proporción áurea, encontramos que efectivamente la estrella de David, su geometría y su proporción y su cuerpo multidimensional está codificado allí. Lo que quiero decir es que verdaderamente su estructura o su cuerpo multidimensional quedó codificado de una manera simbólica dentro de esta estructura que es la Cámara del Rey, en sus proporciones, dimensiones, matemáticas y geometría. Y hay todo un desarrollo a través de esa matemática y geometría exacta que nos indica insistentemente hacia ese.
La estrella octaédrica de luz es el nombre que yo he dado o he proporcionado a este código o patrón que yo de una manera encontré codificado dentro de la denominada como Cámara del Rey. Este patrón, al que yo llamo como estrella octaédrica de luz, es la misma información que cuando comenzábamos a decir si las pirámides tienen una parte masculina o una parte femenina. Entonces, la estrella octaédrica de luz verdaderamente nos muestra que sí, que el cuerpo multidimensional de las pirámides está compuesto por dos fuerzas. Pero la estrella octaédrica de luz todavía va mucho más allá, ¿no? La estrella octaédrica de luz nos muestra cómo, a través del estudio del campo fractal de esta estructura tan compleja, podemos encontrar también una forma o un patrón a través del cual se reproduce todo su cuerpo. Por decirlo de alguna manera, a través de esta geometría, y entrando ya en unas matemáticas y una geometría que abarca ya campos fractales, vemos cómo se va formando esa estructura que es el octaedro. Quiere decir, nosotros, por ejemplo, el ser humano, en su ADN queda codificada aquella información a través de la cual él va a tomar forma en la materia. Ese ADN tiene una serie de códigos de información a través de cuáles van a ser las características de esta persona, bien sea su color de ojos, su pelo, el color de su piel y muchos otros patrones. La estrella octaédrica de luz, por decirlo de alguna manera, también es ese código ADN de esta estructura, porque nos muestra cómo su expansión a través del vacío, expandiéndose hacia la materia, nos va dando forma al octaedro, porque si quisiéramos conocer esta geometría, como digo, la forma en la que conocemos las pirámides tienen 4 aristas, una base y un ápice. Y si lo desdoblamos tiene un octaedro. Pero vamos mucho más allá, entremos al código, entremos mucho más allí, ¿no? ¿Cómo se forma ese octaedro? ¿De dónde surge? Bueno, pues la estrella octaédrica de luz nos muestra cómo ese patrón se va expandiendo hasta formar un octaedro. Quiere decir, a través de la estrella octaédrica, de la estrella de David o la estrella de Salomón, vamos expandiendo la matemática y la geometría a través de estas constantes para formar un octaedro. Por decirlo de alguna manera, es la semilla o es el código genético del octaedro. Es una forma en la que vemos verdaderamente cómo se construye su cuerpo. El documento contiene muchísima información. Entonces, verdaderamente lo que nos puede aportar es, vamos a ver, yo voy a hacerte un resumen rápido de este proceso que, gracias al estudio de la geometría sagrada de esta estructura, obtenemos. Entonces, lo que viene a citar el documento es cómo encontramos dentro de esta mágica estancia que es la sala del transportador, que yo he denominado de esta manera, o la denominada Cámara del Rey, un código secreto oculto. Ese código secreto es una geometría. Esa geometría yo la he denominado como estrella octaédrica, pero es una estrella David, o sea, son simétricas, son la misma entidad. A través de esta estructura, y viendo cómo una pirámide tiene una parte masculina y una parte femenina, y a través de ese desdoblamiento de esta primera pirámide en otra pirámide formando un octaedro, vemos que un octaedro tiene dos aspectos, uno masculino y uno femenino, que a su vez contienen su aspecto masculino y femenino. Quiere decir, son dos estrellas octaédricas unidas por la base. El estudio de la geometría, y en el documento, la geometría nuevamente constantemente me iba llevando, ¿no? Las matemáticas y la geometría me iban indicando cuál era el siguiente proceso, qué camino debía de tomar para el siguiente
dato, el siguiente conocimiento que él me quería desvelar. Y ahí encontramos, como a través de entrar en el campo de la matemática, de la geometría fractal, encontramos un proceso de ascensión. ¿Cuál es ese proceso de ascensión? Encontramos cómo dentro de esa estructura se nos revela una información sagrada que nos muestra cómo la parte femenina de este octaedro, que es una estrella octaédrica con su compuesto masculino y femenino, era atraída hacia la parte masculina de la estructura, creando una sola estrella octaédrica que yo denomino como estrella octaédrica de luz. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Gracias a ese código oculto en esa sala, gracias a entrar en el mundo de los fractales, gracias a la matemática y a la geometría que podemos desarrollar a través de la geometría sagrada, y el resultado final es la estrella octaédrica de luz. ¿De qué nos sirve esto a la persona que coja este documento? Ese proceso nos muestra cómo la Gran Pirámide tiene un sistema de chakras, un sistema energético, un sistema multidimensional y determinados campos, al igual que el ser humano tenemos un campo emocional, un campo espiritual, un campo mental. Esta estructura es un ser consciente, equilibrado, con un sistema energético, y es un fiel reflejo del ser humano. Los antiguos lo conocían y la dejaron allí. Era una muestra a cómo ellos llegaron a conocer su propia divinidad. Es como una muestra del fuego interior de cada ser humano y una muestra de cómo el gran arquitecto se expresa a través de cada uno de nosotros. Con lo que quiero decir con todo esto es que verdaderamente el mensaje final es que, al igual que ellos eran capaces de unir esos dos aspectos de la energía en una sola entidad que funcionaba al unísono, en equilibrio, en armonía, generando expansión y amor y plena conciencia, ese mismo proceso se nos muestra a lo largo del documento como un proceso que también no solamente podemos llevar, sino que el ser humano ha de llevar, porque es verdaderamente la única misión que tenemos cada una de las entidades que estamos en este planeta. Si tú me preguntaras a mí qué has venido a hacer aquí, yo la única respuesta que puedo decirte es tomar conciencia de dónde vengo y hacia dónde tengo que ir de nuevo. Y creo que esta misma respuesta es válida para cada uno de los que estamos aquí. Hasta que el último no tome este proceso, no terminará este juego. Entonces, dentro de esta estructura y del mensaje tan fascinante que contiene, se nos muestra un patrón, un proceso y una forma en la que nosotros podemos tomar este sendero, a través del cual nosotros podemos unificar nuestra conciencia gracias a la unión de nuestros dos aspectos polares, nuestra parte femenina y masculina, tomando conciencia, integrándolo y consiguiendo que volvamos a tomar conciencia de nuestra propia divinidad y de nuestra propia unidad, no solamente con nosotros mismos, primeramente, como primera pauta, sino también con el resto de nuestros hermanos. Entonces, ¿verdaderamente de qué nos sirve? Si cogemos este proceso, lo integramos, lo desarrollamos, lo estudiamos y lo intentamos poner en práctica, no solamente vamos a encontrar técnicas a través de las cuales vamos a poder encontrar equilibrio, armonía, sino también un proceso a través del cual vamos a ver cómo se puede hacer esto. Y me dirás, es que esto es muy etéreo, dime el cómo. Bueno, pues aquí se muestra claramente cómo, al igual que en muchos de los textos sagrados hindúes, nosotros hemos de llevar a cabo este proceso a través de una ascensión de nuestra energía desde los chakras más inferiores hasta los chakras más elevados. En este proceso de ascensión que nosotros podemos llevar a cabo a través de estas enseñanzas o de este mágico mensaje que quedó aquí, vamos a poder llevar a cabo este proceso. Y se nos van a mostrar no solamente nuestro cuerpo multidimensional, sino nuestros chakras, cómo fluye nuestro verdadero cuerpo multidimensional, porque cuando hablo así, hablo de que octaedro y ser humano somos un fiel reflejo el uno del otro. O sea, no solamente esa estructura pudo tener muchas utilidades o variadas utilidades que los antiguos le dieron, que de hecho también hablamos de ellos, sino que también es un reflejo del ser humano. Entonces, si tenemos por parte de unas entidades que llevaron adelante una avanzada civilización y una evolución de la conciencia muy desarrollada y nos dejaron este mensaje allí, nos están diciendo, mírate a ti mismo, ¿no? Mírate a ti mismo en esta estructura y cómo esta estructura te muestra este camino que tú has de tomar para convertirte entre ese puente entre el cielo y la tierra. Entonces, la estrella octaédrica es
parte de ese mensaje y es un código que podemos integrar dentro de nuestro cuerpo también para alcanzar lo que verdaderamente hemos de alcanzar y que ellos de una manera u otra nos dejaron ahí, ¿no? No nos lo dijeron directamente porque se entiende que cada civilización o cada entidad debe de evolucionar por sí misma, pero que la dejaron codificada en forma de un arquetipo para que llegado el momento esto se pudiera abrir y que verdaderamente, llegados tiempos como los que estamos viviendo ahora ya en el año 2013, en el que ya, bueno, ya no es tiempo de poder pensar en la transformación, en el cambio, vivimos un momento en el que hemos de llevarlo adelante, pues bueno, se han abierto las puertas y está. Yo creo que el mundo de la piramidología lo va a coger muy bien, porque el mundo de la piramidología lo que ha venido expresando y solicitando ha sido que se abrieran las fronteras y las puertas a su ciencia multidisciplinar, porque intentar comprender esas estructuras como meras estructuras físicas, dada su variada complejidad, es muy complicado. Entonces necesitamos ciencias como la matemática, como la ingeniería, como la física, como la arquitectura, como la geometría sagrada, como la radiestesia, como la geología, y gracias a la unión de todas estas ciencias y de todas aquellas entidades que aportamos nuestro pequeño conocimiento, nuestra sabiduría en esa materia en concreto, bueno, pues vamos descubriendo verdaderamente este conocimiento de estas antiguas civilizaciones que verdaderamente nos deja perplejos, ¿no? Cuando vamos allí intentamos comprender cómo llegaron a estos niveles de genialidad, ¿no? Y de dónde sale de la manera, este festín de conocimientos que derrocharon allí de una manera que, bueno, que cuando vamos allí nos sorprende no solamente a los que vamos con un ojo crítico, sino también a muchas de las personas que, bueno, tienen esa gran conexión con esta entidad. No es necesario. La pregunta que me formula se responde casi a sí misma porque estas mismas pautas elementales y sencillas las damos en el documento. O sea, en los primeros capítulos la lectura nos muestra de una manera muy sencilla el significado de la ciencia de la geometría sagrada y las técnicas a través de las cuales nosotros podemos empezar a navegar a través de este viaje dentro del documento. Entonces, gracias a esas primeras indicaciones, enseñanzas o pautas, vamos entrando poquito a poco en materia y ello nos va a ayudar a que cuando lleguemos a capítulos quizás en los que tocamos más aspectos matemáticos y geométricos, entremos con mayor confianza, con mayor fluidez y que, bueno, que nos permitan comprenderlo de una mejor manera. Sí es cierto que cuando entremos quizás dentro de la matemática fractal sea un poco más complejo, pero tampoco es necesario que el lector tenga que comprender cada parte de esa matemática geometría que se le indica, sino más bien el resultado final de esto. Dejemos que esa parte la tomen aquellas personas que tengan más interés por la matemática o la geometría o más conocimiento y que quieran desarrollarla también para llevar a la comprobación de los datos que aquí se exponen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier persona que quiera coger el documento seguramente va a llegar a las mismas conclusiones que el que ha resuelto la matemática o quiere llegar a resolverla, ver si es exacta o no, o al mismo fin al que llegué yo mismo o de lo que estamos hablando aquí.